Falacias. Permítame explicarle qué es una falacia, los tipos principales y sus definiciones de manera concisa. Una falacia es un razonamiento incorrecto que parece válido pero contiene errores lógicos. Las falacias debilitan los argumentos y pueden llevar a conclusiones erróneas. Tipos principales de falacias y sus definiciones. 1. Falacias formales. Errores en la estructura lógica del argumento. Afirmación del consecuente. Confundir una condición suficiente con una necesaria. Negación del antecedente. Asumir que si la premisa es falsa, la conclusión también lo es. 2. Falacias informales. Errores en el contenido del argumento. Ad hominem. Atacar a la persona en lugar de su argumento. Falsa dicotomía. Presentar solo dos opciones cuando existen más. Hombre de paja. Distorsionar el argumento del oponente para refutarlo fácilmente. Apelación a la autoridad. Asumir que algo es cierto porque lo dice una figura de autoridad. Pendiente resbaladiza. Asumir que un evento llevará inevitablemente a una cadena de eventos negativos. Tu quoque. Rechazar un argumento señalando la hipocresía del oponente. Post hoc ergo propter hoc. Asumir que porque B siguió a A causó B. 3. Falacias de relevancia. Usar premisas irrelevantes para la conclusión. Apelación a la emoción. Manipular sentimientos en lugar de usar razones válidas. Argumento ad populum. Asumir que algo es verdadero porque mucha gente lo cree. 4. Falacias de ambigüedad. Usar lenguaje poco claro o ambiguo. Equívoco. Usar una palabra con diferentes significados en el mismo argumento. Ejemplos para cada tipo de falacia mencionada. 1. Falacias formales. A. Afirmación del consecuente. Si llueve, el suelo está mojado. El suelo está mojado, por lo tanto, ha llovido. Error. El suelo podría estar mojado por otras razones. B. Negación del antecedente. Si estudias, aprobarás. No has estudiado, por lo tanto, no aprobarás. Error. Podrías aprobar incluso sin estudiar. 2. Falacias informales. A. Ad hominem. No deberías creer en la teoría de la evolución porque Darwin era racista. B. Falsa dicotomía. O estás a favor de aumentar el presupuesto militar, o no te importa la seguridad nacional. C. Hombre de paja. Los vegetarianos creen que comer carne es un crimen. Qué ridículo pensar que comer una hamburguesa te convierte en un criminal. D. Apelación a la autoridad. El doctor Oz recomienda este suplemento para bajar de peso, así que debe funcionar. E. Pendiente resbaladiza. Si legalizamos el matrimonio homosexual, pronto la gente querrá casarse con animales o objetos. F. Tu quoque. No puedes criticarme por fumar cuando tú bebes alcohol. G. Post hoc ergo propter hoc. Me puse este amuleto y al día siguiente me ascendieron en el trabajo. El amuleto causó mi ascenso. 3. Falacias de relevancia. A. Apelación a la emoción. Piensa en todos los niños hambrientos del mundo. ¿Cómo puedes no estar de acuerdo con esta política? B. Argumento ad populum. La mayoría de la gente cree en los horóscopos, así que deben ser ciertos. 4. Falacias de ambigüedad. A. Equívoco. Las plumas son ligeras. Lo que es ligero no puede hacer daño. Por lo tanto, las plumas no pueden hacer daño. Error. Ligero, se usa con dos significados diferentes, poco peso y no dañino. La falacia de apelación a la emoción, también conocida como argumentum ad passiones, en latín, es un tipo de falacia informal que intenta manipular las emociones del receptor en lugar de usar razonamientos lógicos para respaldar un argumento. Características principales. 1. Utiliza lenguaje emotivo o imágenes impactantes. 2. Busca provocar una respuesta emocional inmediata. 3. Desvía la atención de los hechos o la lógica del argumento. 4. A menudo se usa en publicidad, política y debates éticos. Tipos comunes de apelación a la emoción. 1. Apelación al miedo, ad metum, usa el miedo para persuadir. Ejemplo. Si no votas por mí, los criminales tomarán el control de nuestras calles. 2. Apelación a la piedad, ad misericordiam, busca generar compasión. Ejemplo. Deberías aprobarme en el examen. He estado muy estresado y mi perro enfermó. 3. Apelación al orgullo o vanidad, explota el sentido de identidad o autoestima. Ejemplo.
Las personas inteligentes como tú usan nuestro producto. 4. Apelación a la ira o indignación, provoca enojo para influir en la opinión. Ejemplo, vas a dejar que esos políticos corruptos se salgan con la suya. Es importante notar que apelar a las emociones no siempre es falaz. Las emociones pueden ser relevantes en ciertos contextos, especialmente en discusiones éticas o morales. La falacia ocurre cuando las emociones se usan para sustituir argumentos lógicos o evidencia válida. Para evitar caer en esta falacia. 1. Identifique el contenido emocional en los argumentos. 2. Busque la evidencia objetiva detrás de las afirmaciones. 3. Pregúntese si el argumento seguiría siendo válido sin el componente emocional. 4. Considere si la emoción es relevante para el tema en cuestión. La falacia de apelación a la emoción se relaciona con otras falacias lógicas de varias maneras interesantes. Aquí le explico algunas de las conexiones más relevantes. 1. Relación con la falacia ad hominem. Ambas falacias desvían la atención del argumento principal. Mientras la apelación a la emoción manipula los sentimientos, el ad hominem ataca a la persona. A menudo se combinan, por ejemplo, al generar indignación emocional contra un oponente. 2. Conexión con el argumento ad populum. Ambas apelan a aspectos irracionales. La apelación a la emoción usa sentimientos individuales, mientras que el ad populum se basa en sentimientos colectivos o creencias populares. 3. Vínculo con la falacia de falsa dicotomía. La apelación a la emoción puede usarse para reforzar una falsa dicotomía, presentando opciones extremas que provocan reacciones emocionales fuertes. 4. Relación con la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza a menudo utiliza el miedo, una forma de apelación a la emoción, para argumentar que una acción llevará a consecuencias catastróficas. 5. Conexión con el hombre de paja. El argumento del hombre de paja puede combinarse con la apelación a la emoción al distorsionar la posición del oponente de una manera que provoque una reacción emocional. 6. Vínculo con la falacia de la causa falsa. La apelación a la emoción puede usarse para establecer conexiones causales falsas, especialmente cuando se basan en correlaciones emocionales en lugar de evidencia. 7. Relación con la falacia de autoridad. A veces, la apelación a la autoridad se refuerza con elementos emocionales, como el respeto o la admiración por la figura de autoridad. 8. Conexión con la falacia del francotirador tejano. Esta falacia, que consiste en seleccionar datos que apoyan una conclusión ignorando los que la contradicen, puede reforzarse apelando a emociones para hacer más atractivos los datos seleccionados. Es importante notar que estas falacias a menudo se presentan en combinación, reforzándose mutuamente para crear argumentos que parecen convincentes pero carecen de solidez lógica. La clave para identificar y evitar estas falacias es mantener un enfoque crítico, buscar evidencia objetiva, y evaluar la lógica subyacente de los argumentos, independientemente de la carga emocional que puedan tener. Profundicemos en algunos aspectos adicionales sobre las falacias lógicas y sus interrelaciones. 1. Falacias compuestas. A menudo, los argumentos falaces no se presentan de forma aislada, sino que combinan varias falacias. Por ejemplo, un argumento podría comenzar con una apelación a la emoción, seguir con una pendiente resbaladiza y concluir con un falso dilema. Identificar estas combinaciones requiere un análisis cuidadoso. 2. Falacias en cascada. Una falacia puede llevar a otra en una especie de efecto dominó. Por ejemplo, una apelación a la autoridad puede conducir a una generalización apresurada, que a su vez puede resultar en una falacia de composición. 3. Falacias contextuales. Algunas falacias dependen fuertemente del contexto. Lo que en un contexto puede ser una apelación legítima a la experiencia, en otro puede ser una falacia de autoridad. La apelación a la emoción, por ejemplo, puede ser válida en un discurso motivacional, pero falaz en un debate científico. 4. Falacias y sesgos cognitivos. Muchas falacias lógicas están relacionadas con sesgos cognitivos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación puede llevar a la falacia del francotirador tejano, mientras que el sesgo de negatividad puede reforzar las apelaciones al miedo. 5. Falacias en la era digital. Con la proliferación de información en línea, ciertas falacias han ganado prominencia.
La falacia de autoridad anónima, lo leí en Internet, y las cámaras de eco que refuerzan el argumento ad populum son ejemplos de esto. 6. Falacias y retórica. Aunque las falacias son errores lógicos, a menudo se usan deliberadamente en la retórica para persuadir. Comprender las falacias es crucial para identificar manipulación en discursos políticos, publicidad y debates públicos. 7. Metafalacias. Existen falacias sobre falacias. Por ejemplo, la falacia de la falacia ocurre cuando se asume que porque un argumento contiene una falacia, su conclusión debe ser falsa. 8. Falacias y razonamiento científico. En el método científico, evitar falacias es crucial. La falacia de correlación implica causalidad, por ejemplo, es particularmente relevante en la interpretación de datos científicos. 9. Falacias culturales. Algunas falacias son más prevalentes en ciertas culturas o grupos. Por ejemplo, la falacia de apelación a la tradición puede ser más común en sociedades más conservadoras. 10. Entrenamiento en pensamiento crítico. Identificar y comprender las falacias es una parte fundamental del pensamiento crítico. Muchos programas educativos ahora incluyen el estudio de falacias lógicas como parte del currículo. 1. Falacia del falso bautismo. Esta no es una falacia formal, pero podría referirse a un error lógico relacionado con el acto de nombrar o categorizar algo incorrectamente. Este tipo de error puede llevar a conclusiones equivocadas basadas en una categorización inicial errónea. 2. Falacia del justo bautismo. Aunque tampoco es una falacia formal, podría interpretarse como un error de razonamiento donde se asume que algo es correcto o justo simplemente porque se le ha dado un nombre o categoría particular. 3. Falacia de equivocación. Esta es una falacia real que ocurre cuando se usa una palabra o frase con diferentes significados en diferentes partes de un argumento, llevando a conclusiones erróneas. Podría relacionarse con el bautismo o nombramiento incorrecto de conceptos. 4. Falacia de etimología. Esta falacia ocurre cuando se asume que el significado actual de una palabra debe ser el mismo que su significado original o etimológico. Podría relacionarse con la idea de un bautismo lingüístico incorrecto. 5. Falacia de definición persuasiva. Ocurre cuando alguien define un término de manera que apoye su argumento, en lugar de usar una definición comúnmente aceptada.